Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver, aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno. Ven, Santo Espíritu. Nuestro clamor sea un himno, que tu honor llene el lugar. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Que el poder de tu palabra traiga vida donde no hay. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones.
Buenos días, hermanos, sean bienvenidos. Hoy, domingo, nuestro culto dominical. Venimos aquí a adorar al Señor y a recibir de su palabra. Vamos a comenzar este culto y este tiempo con una oración para que podamos adorar al Señor con todo nuestro corazón. Señor, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tus bondades, tu misericordia. Hoy venimos, Señor, con corazón genuino, Señor, a adorarte, a postrarnos delante de ti, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres Rey, que tú eres soberano, Señor, que no hay nadie como tú, Jesús. Te amamos, Señor. ¿Quién es el Rey de gloria?
que soy y lo que yo tengo, voy a amarte. Voy a amarte. Con todo mi ser y mi corazón, derramo mi vida en adoración. Voy a amarte. Voy a amarte. Gracias, Señor. Vamos a amarte, Señor, todos los días de nuestra vida, Dios, con todo lo que somos y tenemos. Bendícenos en esta mañana con la revelación de tu palabra. Háblanos, Señor. Buenos días con todos, hoy domingo 2 de agosto. Que Dios los bendiga. En esta hora quisiera que pensemos y reflexionemos en un tema que ya compartí, creo que fue el lunes de esta semana, en Hechos capítulo 1. Y quería que reflexionemos sobre eso bajo el tema vida con visión. Vida con visión. Permítame leer el pasaje. Versículos 3 al 8 dice así. Hasta el día, a quienes, es decir, los apóstoles, Jesús a los apóstoles, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es un pasaje muy lindo, muy querido, y nos muestra el desarrollo de la visión para la iglesia. La visión es fundamental para vivir. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Es una pregunta que mucha gente se hace. El ser humano en general se plantea esa pregunta. Y al no encontrar una respuesta, digamos, una respuesta positiva, una respuesta satisfactoria, perdemos el sentido de vivir. Entonces, creo que la vida cristiana pasa por una situación similar. Si la vida cristiana no percibe la razón y el por qué estamos aquí en la tierra como cristianos, muy rápidamente nos vamos a dar cuenta que no hay sentido en el desarrollo de la vida aquí en la tierra. Entonces, yo quisiera que hablemos de este tema. La visión, la vida con una visión. Como cristianos, ¿por qué y para qué estamos aquí en esta tierra? Quisiera decirles dos cosas. En primer lugar, antes de empezar, voy a usar la palabra visión, misión en forma intercambiable. Sé que son diferentes, pero quisiera intercambiarlas. Más o menos están íntimamente relacionadas, son como dos caras de una moneda. Entonces, permítame hacer eso. Para tener una vida con visión, hay tres cosas que tenemos que hacer. En primer lugar, hay que ver la visión. Para tener una vida con visión, hay que ver la visión. Es claro eso. En segundo lugar, hay que anhelar la visión.
Y en tercer lugar, hay que enfocar la visión. 3 aspectos fundamentales para tener una vida con visión. Entonces, en primer lugar, hay que ver la visión. Y para ver la visión hay que verla en 2 aspectos fundamentales. En primer lugar, que la visión es real. La visión es real. Cuando el Señor resucita, dice, se dejó ver de sus discípulos durante 40, wow, no es poco tiempo, son 40 días que se apareció a sus discípulos. No fue algo fugaz, no fue una experiencia de una fiebre religiosa de la cual estaban participando los discípulos. No, 40 días ya pasó a ser algo hasta cierto punto rutinario, algo familiar, algo que uno lo espera al día siguiente. Esos 40 días fue por iniciativa del Señor. Es decir, que el Señor se dejó ver para que a ellos no les cupiera la menor duda de su resurrección. Es decir, la visión que ellos iban a tener tenía que ser basada sobre hechos reales, no apariencias, no ideas, no fiebres religiosas, no, tenía que ser basada sobre hechos reales. Los 40 días fueron para sustentar con claridad, más allá de cualquier ápice de duda, que la resurrección del Señor era un hecho. Entonces, la visión hay que verla. Hay que ver la visión y en primer lugar lo que hay que ver es que sea real. No queremos ir tras una farsa, o no queremos ir tras la mentira o el error. Queremos que sea real. Y el Señor así lo hizo con los discípulos. 40 días. En segundo lugar, la visión no solamente tiene que ser real, hay que entenderla. Es importante notar que cuando el Señor estuvo 40 días resucitado, antes de ascender al cielo, Él pasó 40 días con sus discípulos. 40 días con sus discípulos, ya lo hemos dicho. Pero no fueron 40 días en que Él dijo, véanme, aquí estoy, soy real, estoy con ustedes, y aquí estoy, mírenme. No, los 40 días tuvieron una agenda muy particular. Y la agenda de los 40 días era 40 días de enseñanza. Fueron 40 días de clase. Los discípulos fueron expuestos a 40 días de clases. Fíjate que el texto nos dice que el Señor se dejó ver durante 40 días hablándoles del reino. O sea, esos 40 días el Señor les enseñó un solo tema. Y el tema que Él les estaba enseñando, que Él les enseñó, fue el tema en lo concerniente al reino de Dios. Muy importante. Fueron días de preguntas de los discípulos, respuestas del Señor, exposición del Señor. Es decir, un tiempo asignado a dejar en la mente de los discípulos la enseñanza concerniente al reino de Dios. Era fundamental. Es interesante notar que el reino de Dios y la palabra reino de Dios tiene varias connotaciones. Una de ellas puede ser lo que el reino de Dios contiene. Otra puede ser donde Dios gobierna, donde Dios es el rey. Y otra, que creo que es la de acá, tiene que ver con el establecimiento del reino. Muy importante notar esta acepción, porque yo siempre pensé que en este pasaje los discípulos, cuando hacen la pregunta en el versículo 6, no habían entendido nada. Pero no,
habían entendido. Ojo, fueron 40 días, acuérdense, 40 días escuchando una enseñanza, oye, y nada menos que del maestro de los maestros, preguntando y él respondiendo. Se fueron 40 días de un tema particular que era el establecimiento del reino. El establecimiento, yo creo que en un sentido podríamos decir que esta clase fue una clase sobre el Apocalipsis, no de Juan, sino de Jesús. Es decir, si el Apocalipsis de Juan nos permite ver la agenda de los últimos tiempos para el evento central que es la venida de Cristo, esto del reino de Dios es la visión de Jesús para el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces, eso había que entenderlo, había que entenderlo, había que comprenderlo, que el Señor estaba mostrándoles a ellos el recorrido histórico de la venida del reino de Dios hasta los últimos tiempos, porque ese fue el tema de la enseñanza que acabamos de mencionar. No se olviden que 40 días el tema fue exhaustivo, indudablemente. Esto nos lleva al segundo aspecto, lo segundo que hay que hacer para tener una vida con visión. Primero hay que ver la visión. En segundo lugar, una vez vista, hay que anhelarla, hay que quererla, hay que desearla, hay que anhelar la visión. Dice la palabra que en el versículo 6 nos muestra, los discípulos entendieron la visión. La visión es importantísimo entenderla porque si no la entiendes, pues no te interesa, lógicamente. Y si la entiendes, puede hacer que no te guste o puede hacer que te guste. Entonces, pero para que te guste o no te guste, para que la rechaces o la aceptes, para que la rechaces o la anheles, tienes que entender de qué se trata. Cuando el Señor, durante esos 40 días, les da un exhaustivo acerca del reino de Dios, ellos se enamoraron del reino de Dios. Fue algo majestuoso, algo bello, algo que les clavó en la mente una ruta a seguir de ahí en adelante. Algo fundamental. Creó en ellos un anhelo vital. Ahora, ellos, al entender esto, lo anhelaron profundamente. ¿Y de dónde veo yo que ellos anhelaron esto? Fíjense, en el versículo 6 dice así. Dice, en cambio, ellos reunidos le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es interesante notar esto porque, fíjense, dice, ellos en cambio. O sea, ¿en cambio de qué? Yo siempre pensé que la pregunta de restaurar el reino de Israel en este tiempo era una pregunta que no tenía que ver nada con lo que el Señor estaba queriendo decirles. Cuando viendo este pasaje, releyendo el pasaje, me doy cuenta que tenía que ver mucho. Ellos habían captado la enseñanza del reino de Dios. Habían captado 40 días con el Señor, escuchando esta enseñanza. Entonces, dice, interesante, dice, el Señor está hablando del reino, luego les dice ya en ese día de la ascensión, les dice, miren, yo me voy, pero va a venir, esperen aquí en Jerusalén, va a venir el Espíritu Santo y Él les dará la fuerza necesaria para que sean mis testigos aquí. Entonces, bueno, el Señor le habla de la venida del Espíritu, la llenura del Espíritu, la promesa del Espíritu, y ellos dicen, ellos en cambio. ¿Qué es esto de ellos en cambio? Esto de ellos en cambio es que ellos se quedaron pegados en un tema. Si el Señor salió del reino de Dios a hablar de la llenura del Espíritu, ellos se quedaron pegados en el tema del reino de Dios. Ellos en cambio le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Yo pensé que esto podría ser una pregunta nacionalista, etnocéntrica, pero
No. En la enseñanza del reino de los cielos y especialmente en los eventos finales de los tiempos, la restauración del reino de Israel juega un papel central. Es la restauración del reino de Israel el comienzo de los últimos tiempos para la venida del Señor Jesucristo. Entonces, los discípulos están viendo, oye, ¿dónde está Israel en relación a esto? Y le están preguntando al Señor, oye, si ya estamos en esos últimos tiempos. Era tan bello lo que habían visto, lo que el Señor les había enseñado, lo que ellos querían que fuera ya. Entonces, ellos querían esto ya. Y el Señor los lleva a algo interesante, que los lleva al tercer aspecto para tener una vida con visión. Primer aspecto, para tener una vida con visión hay que ver la visión. El segundo aspecto, para tener una vida con visión, hay que anhelar la visión, tiene que gustar, porque ahí vas a ir, en esa dirección vas a ir. Y en tercer lugar, para tener una vida con visión hay que enfocarse. Hay que enfocar la visión. Y hay que enfocar la visión básicamente en dos cosas. En primer lugar, en lo que a tiempos se refiere. Y en segundo lugar, en lo que a recursos se refiere. En lo que a tiempos se refiere está el aspecto futuro. Los discípulos se habían quedado pegados en el aspecto futuro, los últimos tiempos. Restaurarás al reino de Israel en este tiempo. Es decir, Señor, estamos ya al final de los tiempos. Ellos se habían quedado allí. Y estamos ya en el futuro glorioso, en algo espectacular. Algo que quizás tú y yo nos hubiéramos quedado pegados ahí, porque iba a ser un tiempo impresionante, un tiempo de restauración final, el fin del mal, el fin de la corrupción, el fin de la mentira, el fin de la injusticia. ¿Quién no quiere eso? Entonces, ¿es ya, Señor? El Señor les responde de una forma muy suave y les dice, eso a ustedes no les toca saber, eso está en la potestad del Padre. Lo que sí les toca saber a ustedes no es el futuro, sino el presente, aquí, ahora. ¿Qué es lo que hay en el presente? Lo que hay en el presente es que Dios enviará su Espíritu para habitar en nuestro corazón y recibiremos poder, recibiremos la fuerza necesaria para ser sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el Señor los trae al presente, no para que ellos vean en una forma de espectadores en la restauración final y la aparición del reino, el establecimiento del reino final, el final de los días. Él dice, no, vengamos más acá. Ustedes en este momento presente no son espectadores, son protagonistas, son testigos. No están esperando, están trabajando. Tienen una misión para que esa visión se establezca aquí en la tierra. ¿Cuál es la misión? Ser testigos del Señor. Entonces, hay que enfocarse en lo que el tiempo se refiere. Es muy importante tener la visión final, porque hacia allá vas. Pero hay que enfocar el tiempo presente, que es el tiempo que te involucra a ti y me involucra a mí como protagonistas en este momento, que es nuestra razón de ser y de estar aquí en la tierra en el tiempo presente. Pero también hay que enfocar los recursos. Los recursos, dice, recibiremos fuerzas, recibiremos poder para que seamos los protagonistas necesarios. Recibiremos poder de Dios para ser sus testigos. No son nuestros recursos, no es nuestra fuerza de voluntad, son los recursos de Dios. ¿Cuáles? El poder de lo alto, el Espíritu Santo, que nos habilitará ser testigos de Él aquí en la tierra, como una hoja de ruta en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último en la tierra. ¿Cuál es tu Jerusalén? Tu círculo inmediato, tu círculo más amplio, Judea. Los samaritanos, la gente que te cae mal, está en tu círculo de acción.
Y por último, el esfuerzo final de ir hasta lo último de la tierra, que fue la hoja de ruta que siguieron los apóstoles luego de la ascensión del Señor. Muy interesante. Entonces, en conclusión, al comienzo decíamos que una vida sin visión es una vida sin propósito. Una vida sin propósito es, lamentablemente y para muchos, es una vida que no merece la pena vivirla. Así piensan muchos. La vida tiene que tener propósito. Tiene que haber un sentido, una visión atractiva y una misión que vaya tras esa visión. El cristianismo no escapa a esta realidad. Si uno, como cristiano, no entiende que hay un propósito, tu cristianismo no tiene propósito ahora, es un cristianismo que no tiene sentido y que tú de pronto te estarás preguntando si vale la pena vivirlo, si vale la pena entregarte a eso. Muy importante. El cristianismo nos da a todos nosotros una visión de propósito en la vida. Vemos el proyecto completo, que es bello, que vale la pena, lo entendemos y queremos que se establezca. Y el Señor nos dice, sí, pero tú eres protagonista en el establecimiento. La visión, entonces, hay que verla para tener una vida con visión. Hay que ver la visión, hay que anhelar la visión, hay que enfocar la visión. En forma de aplicación, quisiera dejarte con dos preguntas. La primera, ¿cuál es la visión de tu vida? ¿Por qué estás aquí en la tierra? ¿Qué proyecto te cautiva para invertir lo que más valoras en eso, tu existencia, tu vivir? Muy importante. Y la dejo para que tú la pienses. ¿Cuál es tu visión de vida? La segunda pregunta se desprende de esta misma. ¿Sientes que tienes una misión acá en la tierra? ¿Sientes que tienes una misión acá en la tierra? Importantísimo. Hermanos, queridos hermanos de Encuentro con Dios, mi oración, mi deseo, es que podamos responder afirmativamente a estas preguntas. Sí, hay una visión del proyecto de Dios. El proyecto de Dios es mi visión. Sí, tengo una misión aquí en la tierra, que es ser testigo, ser partícipe, ser protagonista del establecimiento, cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga. Permítame terminar orando. Señor, pido que tu Espíritu Santo ponga en nuestro corazón la misma pasión, el mismo anhelo que puso en los hijos tuyos, en los apóstoles, en aquel momento previo a Pentecostés. Pon en nosotros ese mismo deseo. Permítenos ver la visión, permítenos anhelarla, permítenos enfocarla. Bendícenos, Padre, como iglesia. Gracias. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Saludos cordiales, iglesia. Para el tiempo de diezmos y ofrendas, vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, en el capítulo 28, en los versículos 20 al 22. Y la palabra del Señor dice de esta forma: E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oremos.
Padre Santo, Dios de infinita misericordia, en el precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, queremos acercarnos a tu presencia en oración, Señor, dándote gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor, por tu provisión en estos tiempos difíciles, tanto a nivel mundial como particularmente en nuestra amada Venezuela, Padre. Queremos, Señor, pedirte que bendigas los diezmos y las ofrendas, Señor, y que nos permitas usarlos de la forma más adecuada para la expansión de tu reino. Sé tú bendiciéndonos, Padre, glorificándote en nosotros, Señor, y te pedimos que acepte las gracias en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Iglesia, Dios te siga bendiciendo, guardando y usando para sus propósitos. Bueno, iglesia, nos despedimos cantando y adorando al Señor juntos. ¿Quién es el Rey de Gloria, de poder y majestad? Él es sabio y sin medida, Él es Rey de amor y paz, Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Adiós. Feliz domingo. Feliz semana para todos. Dios los Bendiciones. bendiga.